Muy buenas noches, bienvenidos de vuelta a Camino Libre en esta nuestra edición aquí por la RCC. Como cada semana tenemos un tema importante y muy profundo que vamos a tratar en esta oportunidad. Ya está con nosotros nuestro invitado, el pastor Emilio Agüero. ¿Cómo están, compañeros? Carloncho Rodríguez, Humberto Sarubi. Buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los que nos siguen. Y por supuesto vamos a estar compartiendo hoy con el pastor Emilio sobre un tema que consideramos que es muy importante para todos nosotros. Totalmente, un cordial saludo para vos, Humberto, para vos, Carlos, y para nuestro invitado, el pastor Emilio. Queremos abordar un tema que tiene que ver con el derrumbe de los fundamentos de nuestra sociedad. Es decir, las piedras que integran el cimiento moral de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino que se puede hablar ya de la humanidad entera, están siendo atacados. Y esos fundamentos comienzan a ser removidos y están cambiando las piedras, los principios, los valores, ¿verdad? Entonces, hemos visto que elegimos a militares, a abogados, a médicos, sacerdotes, como presidentes de nuestra república, pensando que si es un militar va a imponer disciplina, que si es un sacerdote va a imponer valores, que si es un abogado entendido en las leyes va a aplicar la ley, va a respetar la ley, pero hemos descubierto que no depende de los varones ni de la profesión de los que elegimos, sino que el problema está en otro lugar. ¿Cuál es tu visión sobre el tema, pastor? Y lo mismo, en primer lugar, gracias Carlos, Carloncho y Humberto por la invitación. La crisis de valores está absolutamente arraigada en la sociedad, pero en América Latina yo veo que hay una crisis de valores en todas las áreas. Pero en Europa, o los países nórdicos tan admirados por su disciplina política, su honestidad, la crisis de valores pasa por el orden moral, ¿verdad? Que va contra la palabra de Dios. Y bueno, digo también a la audiencia, vengo a hablar desde mi óptica como pastor cristiano, ¿verdad? Y es una realidad que va a ir, yo creo, creciendo más y más porque empezó un proceso. Y este péndulo que ya empezó a caer y va a ir a un extremo total, va a llegar a un punto tal que si Cristo no viene antes, que es nuestra esperanza como cristiano, por decirte, si esto pasa 100 años más y el Señor no regresa, este péndulo va a volver a venir de vuelta hasta el otro extremo nuevamente, donde posiblemente volvamos en un mundo donde luego del resultado de todos los antivalores que estamos viviendo, se vuelva tal cual como era, por ejemplo, hace 60 años atrás, con todos esos valores morales que vivíamos antes. No lo digo yo, lo dicen también los sociólogos, ¿verdad? Hace poco justamente Mateo Almeida, lo voy a nombrar a él porque es un analista, un periodista. Él está diciendo, por ejemplo, con el tema de la ideología de género, que tanto ya están avasallando y atropellando derechos, que es muy probable que acá 20, 30 años, luego de ver todas las consecuencias que va a dejar, el mundo vuelva a volverse tan homofóbico como él lo era antes. Y ese es un peligro en el cual podrían caer. Hablando de un círculo vicioso en el cual la humanidad cae, ¿verdad? Pero yo creo que como iglesia nos toca ser realmente sal. ¿Y qué es sal? En la palabra de Dios, la sal tenía la función de refrenar la podredumbre. Se salaban los peces, no había refrigeración y duraban meses para ser transportados de un lugar a otro. Entonces la función de la sal es refrenar la podredumbre. ¿Cómo? Hablando lo que estamos hablando, concientizando a la gente, predicando la palabra de Dios. Y mientras más gente haya que crea en Dios y en los valores cristianos, esa podredumbre se va a ir refrenando cada vez más. Pastor, pero da la impresión de que hay cuestionamientos justamente a la iglesia, porque en teoría la iglesia debió transformar a las personas de manera que personas transformadas llegaran al poder, pero hubo muy poca transformación de las personas. Entonces llegan al poder, digamos, llega al poder gente que no tiene ninguna transformación. Entonces, ¿se puede hablar de un fracaso digamos, de la iglesia, de la prédica de la palabra? Sí, bueno, yo creo que hay dos tipos de iglesia, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la institución, es el lugar donde se reúnen un montón de gente cada domingo, o aquel que aparece y dice yo soy un cristiano. Y la iglesia invisible es aquellos que realmente lo son, y digo invisible porque ante Dios sabes quiénes son realmente esas personas que creen de verdad en Él. Entonces yo creo que de alguna manera esa iglesia visible fracasó sin duda alguna.
porque si el mensaje hubiera sido claro, fíjate, en la lista de hombres que lideraron esta nación estaba un sacerdote. Sí. Y resulta ser que fue el que peor imagen moral dio de todos los presidentes, teniendo hijos por todos lados y defendiendo hoy su grupo todo lo que es el anticristianismo, o aborto, ideología de género, ¿verdad? Yo lo considero a este hombre personalmente como un ovni-fines, ¿verdad? Que la Biblia habla, los hijos de Samuel, que ministraban en el templo del Señor sin conocer a Dios y eran inmorales fornicando con las mujeres en el mismo templo. Creo que él cuadra perfectamente en ese lugar. Y yo creo personalmente, aunque no lo puedo saber, ¿verdad? Pero creo que él es ateo, estoy convencido que él es ateo. En algún momento perdió su fe totalmente, pero representaba a una institución como el catolicismo, de mucha influencia, y lógicamente él refleja también lo que el pueblo es, ¿verdad? Porque fíjate cómo el mismo pueblo decía en su momento, sí, pero es hombre, no, pero era sacerdote, ¿verdad? No, pero Umiango y Conte hará, o sea, eso tiene que pasar nomás luego, pero se espera que un hombre de fe sea un hombre íntegro. Y la iglesia cristiana, para que no crean que solamente voy a hablar del catolicismo, también está enfrentando muchísimos problemas. Justamente ¿por qué? Porque lejos de querer de ser sal, nos hemos vuelto, hemos vuelto, porque yo me excluyo de ese grupo por el mensaje que doy, nos hemos hecho tan livianos, queriendo ganarnos el favor de la gente, que al final la gente no nos valora porque no tenemos ideas claras y los verdaderos creyentes se confunden porque no ven una postura firme en contra del pecado. Es lo que pasó en España, por ejemplo. O sea que estamos hablando de una situación en la cual la gente que se pronuncia como cristiana no está viviendo lo que la Biblia dice, vamos a decir. Es un cristianismo de boca para afuera. Claro. O sea, sería una cuestión nominal. Probablemente, como dice el pastor Emilio, se ha alivianado incluso la consistencia de las personas en su cristianismo para probablemente agradar dentro de un grupo social. Lo interesante de este tema es que vamos a profundizar, así que continúe con nosotros, está con nosotros el pastor Emilio Agüero. Estamos hablando de los fundamentos morales que deben sustentar nuestra nación. Hacemos un breve corte, enseguida estamos de vuelta. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Hablamos de los fundamentos que deben sostener a una sociedad, a una nación. Entre esto que estamos considerando, hemos visto históricamente cambios en todo el mundo. Hay algunos países que hoy admiramos que se sostienen porque aquellos fundamentos de años anteriores han permeado en la sociedad y sostienen conceptos económicos y financieros, pero han decaído en lo moral. Hablábamos recién, y agradecemos al pastor Emilio Agüero que está con nosotros, que esta perspectiva acá localmente y en toda Sudamérica probablemente ocurre al revés. Lo que ha decaído y profundamente son los valores morales. Quizás, de hecho, tenemos que aprender mucho en cuanto a la aplicación de los fundamentos cristianos a nuestra vida cotidiana, a la economía, a la administración, al manejo, pero en el aspecto moral es como hay una cierta liviandad, Pastor Emilio. Sí, bueno, Europa, por ejemplo, se jacta de ser secular y que ese secularismo le llevó a los niveles que han llegado en cultura, en ciencia, en avance, etc. Pero eso es una falacia, porque ellos están descansando en la cultura que establecieron sus antecesores. Así es. La Reforma Protestante, por ejemplo. Que digamos, motivó el Renacimiento. Exactamente. La explosión cultural de las ciencias. En aquella época honraban a Dios a través de la excelencia en su trabajo. Y aquello, la parte espiritual fue perdiéndose, pero quedó como una cosa cultural. Voy a poner un ejemplo más cercano, los menonitas. Hay muchos menonitas que en la práctica no sé ni si se les podría considerar cristianos, porque hasta por ahí podrían ser escépticos.
pero tiene una cultura de la honradez, una cultura de la puntualidad, del trabajo, ¿verdad? Del compromiso, que son valores que sus antecesores lo tenían y quedaron como una cultura para ellos. Pero la Europa de hoy, en base a los valores de hoy, vamos a tener que juzgarle recién dentro de 50 años. No ahora. Ahora ellos están todavía descansando sobre los laureles de lo que hicieron aquellos hombres serios, creyentes, comprometidos, con una visión, etcétera. Esto tiene 40, 50 años. Fieles en observar esos principios Exactamente. de lo que hablábamos que llevaron a este. Pero el proceso de la modernidad es aquello que ha infiltrado enormemente y nos ha llevado hacia un relativismo. Yo quiero llevarle un poco al pastor hacia lo siguiente. Él mencionaba en un momento que en nuestra sociedad es como que se ha acomodado el mensaje cristiano para que sea socialmente aceptado. Sí. Y probablemente ahí es donde hemos abdicado de esos fundamentos que son los valores para sostener a una sociedad propiamente. Nos dejamos engañar. Prácticamente nos dejamos engañar. Sí. El sistema no absorbió. Y hay que hacer mea culpa. Yo, por ejemplo, le escucho mucho a un gran pastor americano de 82 años, John MacArthur. Le escucho mucho a él y él es un gran admirador de Charles Spurgeon, que era un pastor inglés del siglo XIX de muchísima influencia. Y él mismo dice, es un hombre súper rígido, muy así, habla claro, se va al programa Larry King y en sé cómo lo habla en contra de la homosexualidad, en contra de la... Sin medias tintas. Sin medias tintas. Y él mismo dice, yo lo admiro mucho a Spurgeon, pero si hoy yo le traigo a Spurgeon a mi iglesia, yo creo que él tendría muchas cosas que cuestionarme. O sea, que él mismo reconocía que el sistema lo envolvió en alguna medida y tuvo que hacer concesiones. Entonces, hoy en día, comparado con apenas hace 50 años atrás, si hacemos un mea culpa, los predicadores, sean católicos o evangélicos, nos damos a dar cuenta que hemos claudicado en muchas cuestiones. Hemos ido cediendo terreno hasta vivir lo que estamos viviendo hoy, que tiene una explicación sociológica, Carlos. Esto en el 60 ya va arrancando. ¿Y por qué en el 60 hubo el gran despertar, la liberación sexual y todos los antivalores que hoy estamos viviendo? Porque aquella generación rebelde era una generación rebelde a sus padres ultra religiosos, ¿verdad? Luego venía los hijos de aquella generación rebelde con ciertos valores aún, que son mis padres, por ejemplo, o los abuelos, los que hoy tienen 20 años de edad. Luego vinimos nosotros, nuestra generación 70, 80, que ya nos fuimos diluyendo un poco más, que la religión por lo menos ya era algo absolutamente nominal. Y ya nuestros hijos están secularizados totalmente. Digo nuestros hijos como sociedad, no los míos ni los de ustedes, ¿verdad? Ahora, pastor, sobre el punto, hay una discusión en este tiempo, suelo ver entrevistas y análisis de pastores del exterior, sobre todo de los centroamericanos, y hubo un debate, una discusión en cuanto a que hay un sector de predicadores que dice que Jesús no vino a condenar. Jesús vino con amor y vino para salvar. Vino para salvar. Pero eso sería ya lo que permeó del tema. Claro, pero dicen, por ejemplo, vino a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Pero otro Por pastor el sentido dice, de no volvernos tan estrictos. Claro, pero hay otro pastor que dice, un momentito, dice, hay que predicar juicio, porque mucha gente, por ejemplo, cuando a la mujer que iba a ser apedreada, Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y le dice, no están, Señor, le dice. Y él le dice, ni yo te condeno. Y hasta ahí llega la predica. Pero después ni yo te condeno, hay un vete y no peques más. Ojo con que si volvés a cometer este error. La gente como que eliminó aquel juicio final, es decir, el juicio de, ojo, vete y no peques más. Eso falta decir hoy. Falta. Y falta advertirle a la gente que si no se amolda, es decir, el amor de Jesús es grande, ¿verdad? Pero si no se amolda, hay unas consecuencias que van a pagar lo que... La Biblia dice en Proverbios que el mal mensajero acarrea desgracia, porque anuncia mal lo por venir. Porque si yo soy mal mensajero y digo, quédense tranquilos, el ejército está ya, enemigo está en su campamento y está viniendo, acarreo desgracia. Entonces, nosotros somos mensajeros, y si no somos buenos mensajeros del Señor, acarreamos desgracia en vez de gracia. Y cuando nosotros hacemos una caricatura del Evangelio, estamos formando monstruos. Te explico. La caricatura, por definición, es algo que le parece a alguien, pero no es él. Si vos una caricatura trae la realidad, es un monstruo. Me estoy explicando, con una nariz así de larga, con una cabeza mucho más grande que el cuerpo. Entonces, si nosotros damos un mensaje liviano desde nuestro púlpito, acomodado, lógicamente vamos a crear un monstruo, que me refiero a esa nueva generación creyente que hoy está defendiendo lo más absolutamente indefendible bíblicamente, que es, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Eso están argumentando teológicamente y conozco teólogos que yo respetaba bastante, que están acomodándose increíblemente y claudicando. Uno de ellos, un famoso escritor norteamericano, pidiéndole perdón a la comunidad LGTB por haberse referido en el 2003 diciendo que era un pecado delante de Dios, una aberración las relaciones entre ellos. ¿Y qué hizo la comunidad LGTB? Le dijo, qué bien, pediste perdón, te admitimos. No, le condenó lo mismo porque le consideraba un farsante. ¿Y qué hizo la iglesia? Le condenó también. ¿Y qué pasó con este hombre? Ocurrió lo de la sal. La sal que no sala es tirada afuera y hollada por los hombres. Por eso es que tenemos que tener una postura clara y hablar sin temor lo que Dios pide que hablemos, aunque eso nos cueste que baje la membresía, que nos persigan y un montón de cosas, porque al fin y al cabo vamos a dar cuenta a Dios. Pero lejos de que la membresía baje, tal vez, si hablamos claro, la gente venga más a escuchar. Te pongo un ejemplo. Se necesita de coraje, entonces, ¿vale? Te pongo un ejemplo, Humberto, tranquilo. Un primo mío fue a hacer un curso de política exterior de 6 meses en una universidad acá, una universidad privada. El primer día llega el profesor, un profesor entra y dice, de la nada, dice, bueno, yo voy a hablar ahora de derechos humanos, no sé qué cuestiones. Me imagino que todo este grupo, hablamos como de 90 personas, no hay ni todo universitario, no hay ni una persona que esté por lo menos en contra del matrimonio homosexual. Dando por sentado. Dando por sentado que es un ridículo el que cree. Y él agarra y mira así, y como a él le gusta un poco este tema de la polémica, nadie levantó la mano, no puede decir, levantó la mano, yo estoy en contra. ¿Cómo puede ser eso? Empiezan a debatir 10 minutos, como él tiene argumento, le habló, y él dice, bueno, eso vamos a hablar en otro momento, le dice el profesor, al verse embretado. Entonces él dice, espera, profesor, permiso, yo no soy el único nomás que piensa así, dijo. La mitad levantó la mano apoyándole. ¿Qué pasaba? Si él no levantaba la mano, toda esa mitad, 45%, iba a decir, yo soy el único loco que piensa así. Hay una mayoría silenciosa, Ahí no está hablando. Ahí está. ¿Y quiénes son los que hablan, pastor? Si nosotros nos fijamos en las informaciones, vemos que el que tiene la voz cantante en este tema sigue siendo Bergoglio. Y resulta que nadie sale al paso, o muy pocos salen al paso de Bergoglio, que está anunciando el nuevo humanismo, no el nuevo cristianismo, el nuevo humanismo, y de alguna manera está coqueteando con digamos, la comunidad gay, ¿verdad? Por eso es importante, claro. Yo creo que no solamente desde el púlpito se levanten las voces, sino de cada cristiano que esté comprometido, y como decía el pastor al principio, del verdadero, del que está comprometido en la iglesia, en la casa, en su trabajo. Es importante que conversemos acerca de esto y lo hagamos a profundidad. Quédese con nosotros porque tenemos todavía bloques más para seguir con este tema. Vamos a un breve corte de vuelta y enseguida volvemos con más Camino Libre. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Y hablando sobre este tema de los fundamentos, hay por supuesto toda una serie de cosas sobre las que podemos hacer énfasis, y no solamente desde los púlpitos, en las iglesias, sino en la vida cotidiana, en la rutina que nos toca en el trabajo, en la familia, con los amigos. Y hay uno, Carlos. A ver. Hay uno que se está mencionando tanto en nuestra sociedad, en el tema de la... hemos estado hablando con el pastor sobre el tema moral, pero es evidente que necesitamos un tema de rectitud, de corrección. Y ahí es donde yo personalmente casi todos los días veo el tema de corrupción. Que el corrupto, que corrupción... ¿Cómo ves este tema, este asunto? Tenemos que predicar con la misma fuerza como predicamos contra los valores morales, de índole sexual, especialmente el adulterio, la inmoralidad, la homosexualidad, contra la corrupción. La corrupción es un cáncer terrible que si vos lo analizás muy bien, casi diríamos que es la madre de todas las podredumbres que puede haber. La falta de educación, la falta de salud, la indignidad con que vive mucha gente es por culpa de la corrupción. Y la Biblia dice, el amor al dinero es raíz de todos los males, ¿verdad?
no dice la mentira, no dice la inmoralidad sexual, el amor al dinero. ¿Y qué es la corrupción? Amor al dinero. Y tenemos que hablar muy fuerte en nuestros púlpitos, especialmente a una generación emergente. A mí me toca, por ejemplo, también como una iglesia de muchos jóvenes, que creo que hay 3 o 4 candidatos a concejal ahora de más que vencedores para ser concejales. Y vienen y me dicen, pastor, el sistema, no el partido, el sistema está hecho. es absolutamente absorbente. Vos no llegás si no te acomodas a algo. ¿Cómo nos movemos en medio de ese mundo? Te dicen. Y ahí tenemos que dar nosotros soluciones, tenemos que hablar. De hecho, hay libros escritos muy interesantes que hablan del cristianismo y la política, ¿verdad? Y cómo ir llegando y cómo hay sociedades que quebraron este sistema. Los países nórdicos, por Europa misma, Estados Unidos mismo, eran países sumamente corruptos políticamente, hasta la época de la ley seca, de los grandes gángsters, la década del 20, el 30, se rompió todo eso, el sistema, gracias a que aparecieron hombres valientes que empezaron a enfrentar esa corrupción y les costó mucho su vida, Pastor, y pero- cambió una generación. Claro, pero hombres valientes. Hoy se da un hecho que nos llama la atención. Por ejemplo, gente que está entre nosotros, que piensa como nosotros, que jugó fútbol con nosotros, Que se sentó en la escuela con nosotros que al lado. fue compañero y que estudiamos juntos, ¿verdad? Sí. Piensan como nosotros y declaran, digamos, voces poderosas O sea, en contra de la cuando corrupción. se conversa, ¿verdad? Cuando se Claro, conversa la entonces, cosa. están entre nosotros, fulano es confiable, ¿verdad? Está condenando la corrupción. Llega al poder y da la impresión de que en la silla está el germen de la corrupción. Entonces, al sentarse en la silla, Cambia. el germen le pasó y le contagió. ¿O es que el germen ya estaba entre nosotros? ¿Cómo es el tema? Y las ¿Cómo se dos explica? cosas, por un lado es la persona por el poder, no es que te cambia, demuestra quién sos. Pero por otro lado también el sistema. El sistema te envuelve, o sea, uno tiene una vocación política, quiere llegar a ciertos estratos de poder. Por el camino, el sistema lo va a ir envolviendo y no es que se va a volver un corrupto, va a tener que ceder ante la corrupción, tal vez no va a robar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cualquiera. Vos perteneces a algún partido político, uno de los dos fuertes, ¿verdad? Hay que tomar una decisión de bancada, pero va en contra de lo que vos, tus convicciones dicen, esa decisión. Anda a decirle a los otros 10, 12, 14, no, yo voy a votar en contra porque yo soy honesto. Pero te cortan, te cortan, así nomás, hablo en general. ¿Y cómo te va contra todo eso? Entonces, hay también una presión, no estoy justificando, que hace que la cosa sea muy difícil. Y el sistema a la larga te va corrompiendo también, Carlos. Te va corrompiendo sin duda alguna. Ahora, ¿qué solución tenemos? ¿Cómo se Exacto. rompe eso? ¿Cómo rompemos? Necesitamos llegar La con un mensaje pregunta, al público. incluso ¿verdad? la pregunta sería, entonces eso quiere decir que un cristiano convencido, que sea firme en su convicción, ¿no debe entrar en política? Puede entrar, pero que se abstenga las consecuencias. Que entre, pero que se abstenga las consecuencias. Pero Y se tiene que supone- luchar, va a pero tener que si, luchar. si fuimos, digamos, se tiene que ir combinados. rompiendo ese cerco. No, pero si fuimos combinados a ser, como decías vos, sal de la tierra Sí. para combatir la podredumbre y también ser luz, es decir, llevar el mensaje de luz, Sí. ¿tenemos que entrar a la política o no? Y hay que entrar, por lo menos para Para políticamente. cambiar la política, no para contaminarnos, porque si no... no Ahora, tiene si sentido, vamos a hablar ¿no? estrictamente en lo bíblico, Carlos, Dios nunca necesitó la política para cambiar una sociedad. Se generaron avivamientos. Fíjate la historia, por lo menos en la historia del occidente del cristianismo. Pero son sistemas y los sistemas tienen un tiempo de duración y caen por su propio peso en algún momento. Eso es algo que es cíclico en la historia de la humanidad. En algún momento este sistema del Paraguay, y se está viendo, va a caer por su propio peso porque la gente está harta. Y eso se va a dar. Se va a levantar una generación emergente que va a tomar el poder y lastimosamente... Sin valores probablemente. es el tema. Que sean chicos seculares, te voy a decir, que vengan con esta nueva mentalidad del nuevo orden mundial, pero que sean honestos, que tengan carisma, y ahí es donde la iglesia va a perder grande. En el sentido de que los cristianos, y hablo como pastor, tienen que tener la valentía, los que están entrando, de no acomodarse a ese sistema. Porque ¿quiénes son ahora los que la derecha, que la izquierda? Izquierda todo se relaciona con el ateísmo, con el secularismo, y la derecha con el capitalismo, con la iglesia, con el sistema, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia debemos desenmarcarnos de esa postura y ser lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿verdad? Hacer sal en medio de este mundo, hacer luz en medio de este mundo. Porque ambos grupos tienen sus vicios. Por ejemplo, la izquierda, condenamos muchas cosas a la izquierda, pero ellos se preocupan de los desvalidos, de
de las minorías, del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender muy bien, es algo más profundo de lo que aparentemente es, no es blanco y negro. Entonces, la iglesia tiene que entrar ahí a hacer luz y a poder poner su sal justamente y su luz para que esto continúe. Es un tema complejo, no lo vamos a resolver en media hora, pero por lo menos tenemos que llevarlo al debate yo he propuesto a mis colegas, tenemos que debatir y tenemos que dar respuestas a las nuevas generaciones que vienen totalmente instruccionados por esto. Se apartaron de los caminos. Pero ¿cómo vas a comparar media hora de predicación con 5 horas de youtubers de lunes a lunes? No predicándoles todo el tiempo. Todo el tiempo. Sobre este tema, por supuesto, tenemos que seguir conversando, tenemos que ir a mayor profundidad. Penosamente nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias, Pastor Emilio, por estar con nosotros. Es un tema que no lo vamos a agotar ahora, pero sí tomamos el compromiso de seguir hablando de esto. Gracias, Humberto. Gracias, Carloncho. Vamos a encontrarnos en la próxima oportunidad con un tema igualmente importante aquí en la RCC por Camino Libre.